esta carta, la carta pastoral, lo que vemos es justamente esto, son mandamientos que el apóstol le da a un pastor joven, un pastor Timoteo. Y claramente él iba a encontrar dificultades, iba a encontrar muchas cuestiones en que tal vez iba a necesitar asesoramiento para saber qué decisiones tomar en momentos difíciles. Entonces Pablo escribe esta carta. Y nosotros realmente, como somos una iglesia joven, necesitamos mucho de ver cuáles eran los consejos que el apóstol le daba para que nosotros también podamos ser sabios a la hora de tomar decisiones. Dice la palabra del Señor. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 12, del 12 al 17. Dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido en misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Por lo tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Oramos. Señor, necesitamos en este día, Señor, al acercarnos a estos textos, nos damos cuenta de nuestra gran incapacidad y de que estamos delante de ti hoy y te necesitamos. Venimos a pedirte que tú nos hables, que tú nos hagas ver tu gloria. Señor, queremos escondernos en la pena y ver tu gloria. Háblanos, Señor, una vez más, y al hacerlo cambia nuestro corazón. Te pedimos, Señor, danos ojos para ver, oídos para oír, corazón para creer y voluntad para obedecer. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, como muchos sabrán, tal vez muchos no saben, pero Isabela es mi hija menor y ella es muy jubilosa. Es una niña feliz. Cuando fuimos al jardín de infantes a llevarla a las clases, empezó el jardín de 5 años, la maestra nos dijo, bueno, que Isabela, cada uno tenía que escribir su nombre, los papás lo hacían, y tenía que poner una característica de eso. Nosotros dijimos, Isabela es feliz. Ella es muy feliz. Pero hay algo que le hace muy feliz, mucho más feliz de lo que normalmente es, son los regalos. Ellos se ponen muy felices con los regalos. Entonces, ayer le pudimos hacer un regalo con la gracia del Señor. El regalo era muy particular, no era algo muy extraordinario, sino que era una sorpresa, era como un huevito y adentro tenía una sorpresa. La cuestión es que ella esperaba un regalo, pero no esperaba algo que le guste tanto. Estaba tan contenta, estaba tan agradecida, que cuando recibió su regalo no sabía cómo expresarlo. Y se puso tan emocionada, se emocionó tanto, que se ponía como torpe. Entonces, yo estaba preparando el sermón, y ella venía cada ratito corriendo, me abrazaba y me decía, papá, no sé cómo agradecerte. No sé cómo agradecerte este regalo
me gusta tanto. Dice, todos mis demás regalos ya no me gustan, solamente me gusta esta. Y le decía, hija, no hace falta que te emociones tanto, es que me gusta demasiado. Al leer nuestro texto, hoy vamos a dar cuenta de que Pablo está siendo agradecido. Está siendo agradecido con Dios. Y de eso habla nuestro texto. Nuestro texto es sumamente sencillo. Desde el versículo 12 al versículo 16, Pablo está agradeciendo. Si usted mira cómo comienza el versículo 12, dice, doy gracias. Así que lo que nosotros encontramos desde el versículo 12 al versículo 16 es un agradecimiento. Y el versículo 7 es una doxología, lo que se conoce como una alabanza a Dios. Así que, bien podríamos decir que Pablo estaba muy agradecido. Ahora, ¿cuáles son los motivos por los que Pablo agradecía? Pablo agradecía, del versículo 12 al 16, agradecía las cosas que Dios había hecho en su vida. En el versículo 15, Pablo agradece por el Evangelio. En el versículo 16, Pablo agradece por lo que Dios había hecho de él, que es que Pablo ahora se ha convertido en un testimonio vivo. Y por último, Pablo prorrumpe una alabanza exaltando al Dios al cual está agradeciendo. Vamos a comenzar nuestro texto. Versículo 12 al 14 dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Mire esto, hermano. Pablo agradece al que le había perdonado. Lo primero que dice Pablo es, yo era un gran pecador. No merecía el perdón de Dios. De hecho, era blasfemo, perseguidor e injuriador. ¿Saben? Esto es algo increíble, porque Pablo está haciendo alusión a los mandamientos de Dios. Los 10 mandamientos se pueden dividir en dos tipos de mandamientos. Los mandamientos que Dios demanda del hombre para con él, y los mandamientos que Dios demanda al hombre para con su prójimo. Y Pablo dice, yo rompí todos los mandamientos. Primero, ofendí a Dios, porque era blasfemo. La palabra blasfemo viene de lo que significa que una persona que insulta abiertamente a Dios, que trata de ofender a Dios, hace todo lo contrario para insultarlo. Pablo era una persona que insultaba a Dios, aborrecía a Dios. Ahora, ¿dónde vemos esto? Es que Pablo odiaba el nombre de Jesús. Y él no entendía que Jesucristo era Dios. Y por esto era una persona blasfema. Pero además, Pablo era perseguidor e injuriador. La palabra injuriador se traduce en nuestro lenguaje actual como esas personas que hacen bullying. Son bravucones, gente mala, pero lo único que disfruta es cuando otra persona está sufriendo. Una persona sádica, una persona despiadada, una persona que no le importa el dolor del otro, sino que disfruta cuando el otro sufre. ¿Alguna vez vio una persona así? Ahora lo veremos algo. Pero dice que Dios los perdonó.
pero, dice, yo hacía todo esto porque lo hacía en ignorancia, en incredulidad. Y esto es muy interesante porque Pablo no era como los fariseos que habían entendido que Jesucristo era el Hijo de Dios, pero no quisieron obedecerlo. Pablo no tenía esa comprensión, no tenía esa luz. No había tenido esta claridad de que Jesucristo era el Hijo de Dios. Él solamente lo perseguía. Y esto es algo muy interesante porque hay personas que han creído que Jesucristo es el Señor. Saben intelectualmente, entienden que Jesucristo es el Hijo de Dios, pero no quieren obedecerlo. Y esto es muy peligroso porque algunos hacen cálculos y dicen, sí, yo sé que Jesús es el Señor, que Él me puede perdonar, pero yo todavía no le voy a servir. Voy a tomarme un tiempo para andar en el mundo y cuando ya pase un par de años y ya haya vivido mi vida libremente, recién voy a volver para que Dios tome mi vida y yo pueda ser perdonado. ¿Saben? Eso no funciona así. Si hoy nosotros entendemos que hemos pecado, cuando la luz llega a nuestros corazones, es ese mismo día en que tenemos que rendir nuestras vidas. No podemos pasar nuestra vida esperando y decidir nosotros cuándo es que debemos servir a Dios. Cuando Pablo le relata al rey Agripa que se había encontrado con Jesús, o que Jesús lo había encontrado en el camino a Damasco, el Señor le habló, le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues, y te he llamado para que seas luz a los gentiles. Fíjense lo que dice, que hizo Pablo en Hechos capítulo 26, versículo 19. Pablo dijo, ok, Señor, pero me voy a tomar un tiempo, voy a esperar, voy a acomodar mis cosas y luego, más adelante, soy joven todavía, voy a hacer unos cálculos y después te voy a servir. ¿Eso le dijo Pablo? No. Pablo le dice que él no fue rebelde a la visión celestial. Inmediatamente, después de que Pablo tiene la comprensión de que Jesucristo es Dios, él se pone a su servicio. Y esto es muy interesante, ¿no? Porque Pablo está agradecido y el agradecimiento se condice con la obediencia. La segunda cosa por la que Pablo está agradecido es que dice nuestro texto que él lo puso y lo tuvo en cuenta como fiel. Miren lo que dice nuestro texto. Porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Esto es interesante. ¿Por qué? Porque lo que está diciendo Pablo es que el Señor me trató a mí como si yo hubiera sido fiel. Él no lo era. Claramente no era fiel. Era, al contrario, una persona que perseguía a la iglesia. Pero dice, Dios lo tuvo a él como fiel y lo puso en el ministerio. Y esto es algo muy interesante porque eso también se puede decir nosotros. Nosotros éramos infieles, no amábamos a Dios, pero Dios nos puso como si lo hubiéramos sido. No por nuestros méritos, sino porque Cristo fue fiel. Y el Señor nos llamó y nos dio dones y nos dio su amor. Así que Pablo decía, yo estoy tan agradecido porque Dios me trató como si yo hubiera sido fiel cuando no lo fui. Y Pablo también dice, estoy agradecido. ¿Por qué? Porque no lo hizo por algún mérito personal. No fue por su fuerza, no fue por su capacidad, no fue por su intelecto. De hecho, Pablo decía, yo soy hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín, circuncidado al 8º día, según la ley, fariseo, irreprensible. Pero todo esto ha quedado atrás. Pablo dice
que el Señor hizo esto por él, lo hizo solamente por gracia. No por una fuerza, no por una capacidad. Mire lo que dice nuestro texto. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Y ahora podemos entender la Biblia cuando dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y es interesante porque Pablo también agradece y dice: doy gracias a mi Dios que me fortaleció. Hermanos, Pablo decía: yo he trabajado más que todos los otros apóstoles. Y después hacía un parate y decía: no yo, sino la gracia de Dios en mí. Hermanos, no somos nosotros los que llevamos adelante la obra del ministerio. Y si nosotros tenemos la idea de que es por nuestra fuerza que el Evangelio de Dios va a ser transmitido, estamos en un gran error. No somos nosotros, es la gracia de Dios en nosotros. Todo es de Él, todo es para Él. De hecho, Pablo decía: la gracia de Dios. Dice: pero la gracia de Dios fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Y mire qué interesante, es primero la gracia y luego la gracia produce fe y amor. No es que la fe obtuvo la gracia, siempre es la gracia, siempre es el don de Dios. Efesios 2, versículo 8 dice: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, no es nuestra capacidad. Dice: pues esto es don de Dios. Así que Pablo estaba agradecido a Dios, porque él era un blasfemo, un injuriador, un sádico perseguidor, un ignorante, pero la gracia de Dios fue más fuerte en él y lo perdonó y lo puso en el ministerio como si hubiera sido fiel, y además le da la gracia para que ejerza ese ministerio. Pablo estaba agradecido. Ahora, Pablo también agradece por algo más. Versículo 15 dice: palabra fiel y digna de ser recibidos por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Dice: de los cuales yo soy el primero. Mire por qué está agradeciendo Pablo. Pablo no agradece por alguna capacidad humana, él agradece por el Evangelio. El Evangelio es algo que lo había llevado a padecer persecución, haber sido golpeado, azotado, despreciado, al punto de estar desahuciado muchas veces. Pero Pablo decía: doy gracias por el Evangelio. Y esto, fíjense, Pablo usa una frase que no se encuentra en ninguna de las otras cartas. Solamente se encuentra en las cartas pastorales. ¿Por qué? Porque él decía: esta es una palabra fiel que debe ser transmitida a la iglesia. Ustedes, Timoteo, Tito, los pastores, tienen que transmitir esta palabra. Es una palabra fiel, una palabra verdadera, una palabra que es aprobada por Dios para que ustedes la prediquen en la iglesia. ¿Y cuál es la palabra? Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Pablo estaba agradecido porque Cristo lo salvó. Pablo entendió algo que le cambió su manera de pensar para siempre. Pablo entendió algo que le hizo ver al mundo desde otra perspectiva. Pablo entendió algo que lo llevó a vivir toda su vida para esa causa,
¿Qué es lo que entendió Pablo? Que Cristo había muerto por él. Pablo entendió que el Señor Jesús fue a la cruz para morir por sus pecados. Y esto es lo único que puede cambiar el corazón de una persona. Y si nosotros no entendemos esto, de nada nos sirve venir a la iglesia, hacer buenas obras, si no entendemos que Cristo murió por nosotros. Lo único que puede cambiar un corazón tan endurecido como el de Pablo, lo único que puede cambiar a un miserable, blasfemo, despiadado y egoísta es que el ser más absolutamente maravilloso y justo murió por él. Murió por mí. Hay una frase que me gusta que decía el pastor Spurgeon. Decía, mi teología se halla en 4 pequeñas palabras. Mi teología se resume a 4 pequeñas palabras. Y las palabras eran, Jesús murió por mí. Y esto es lo que Pablo está diciendo. La palabra más gloriosa que nosotros podemos escuchar es que Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Hermanos, si nosotros vamos a predicar algo, si vamos a predicar algo que realmente valga la pena, si vamos a predicar algo que tenga sentido y por el cual valga la pena vivir y morir, es que debemos predicar que Cristo vino a morir por los pecadores. En el cual se dice algo que es un escándalo. Es algo que ofende. ¿Cuál es el escándalo? El escándalo es que el culpable es libre y el inocente es castigado por el culpable. Y el Evangelio nos lleva a un ámbito en el cual los terceros no existen. No hay terceros en el Evangelio. En el Evangelio, cuando se predica el Evangelio, solo hay 2. 2 seres. Dios y el pecador. Siempre cuando el Evangelio se predica e impacta en el corazón de una persona, cuando el Evangelio llega al corazón del hombre, ese hombre no piensa en su entorno. Deja de mirar todo lo que está a su entorno y solamente piensa en Dios. Y no sirve, ¿saben, hermano? No sirve mirar para el costado. Los hipócritas, los falsos hermanos, esas personas que nunca fueron salvos, pero están en las congregaciones, siempre están mirando a su alrededor. Están haciendo cálculos. Ellos dicen, ok, yo soy un pecador, pero hay otros que son más pecadores que yo. Así que ellos piensan en su mente, como yo no soy tan pecador como él, Dios está obligado a perdonarme. Si le perdona a él, me tiene que perdonar a mí. Las personas que no han sido salvas y creen que merecen ser perdonados por Dios, siempre están pensando en terceras personas, no en su relación con Dios. ¿Recuerdan lo que dijo el fariseo cuando oraba? Decía, Señor, te doy gracias porque no soy como este publicano. O sea, mi pecado no es tan grave como el de él, así que Señor, gracias. Gracias porque yo sé que me vas a perdonar. No sentía culpa por lo que hacía. Él pesaba su pecado con el pecado del otro y no pesaba su pecado por a quien estaba ofendiendo. El hermano mayor, ¿recuerdan? Del hijo pródigo, decía, este ha malgastado todos tus bienes. ¿Recuerdan Simón, el fariseo, cuando la mujer se acerca a Jesús y lavaba los pies? Él decía,
si éste supiera quién es el que le está tocando los pies. El corazón que no ha sido regenerado espera que Dios le dé algo que él se merece porque él es mejor que otros. Pero el corazón que ha sido impactado por la verdad deja de pensar en terceros y dice lo que dijo David: contra ti, Señor, solo contra ti he pecado. ¡Ay de mí que soy pecador!, dijo Isaías. El pródigo, cuando volvía, tenía algo en mente. Decía: he pecado contra el cielo y contra ti. Los terceros no importan. Elí, el sacerdote que tenía a sus hijos corruptos, entendía esto. Y él le dijo a sus hijos: hijos, dejen de pecar. Porque si el hombre pecare contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre. El Evangelio quita a los terceros y nos pone delante de el Dios al que hemos ofendido. ¿Y qué haremos? En el mismo lugar donde el Evangelio nos muestra nuestra ruina, es en el mismo lugar donde también nos llegan las más maravillosas noticias. La noticia es que Cristo murió por mí. Así como estábamos, tan viles y miserables como éramos, así de indignos, Cristo murió por nosotros. Y este es el gran escándalo. Esta es la ofensa del Evangelio. Lo que ofende del Evangelio no es que un pecador sea perdonado, sino que te perdona tal cual como estás. El Evangelio no te pide que mejores tu conducta para luego ser perdonado. El Evangelio te dice: cree y serás perdonado. Tal cual estás. Como usted sabe, nosotros empezó la temporada de invierno y nosotros teníamos nuestros acolchados un poco sucios, de nuevo por nuestra hija menor, porque le encanta comer galletas en la cama. Entonces decidimos llevar nuestras acolchados a la lavandería. Y en la lavandería lavaron nuestras mantas. Ahora, qué lógico sería si nosotros sacábamos la manta y decíamos con Lilian: Lilian, está muy sucia la manta. ¿Cómo vamos a llevar la manta sucia a la lavandería? Vamos a lavarla primero nosotros y después vamos a llevarla a la lavandería. ¿Sería lógico eso? Y a veces pensamos: no, mejora un poco y después vení y Dios te va a perdonar. Es ilógico. Es irracional. Spurgeon cuenta una historia y dice que había un hombre que había decidido hacer un mural, una obra artística en conmemoración de los hombres que trabajaban en la municipalidad de aquella localidad. Entonces buscaron un pintor famoso para que pueda hacer una obra y un mural. Y entonces este pintor le dice: por favor, mándeme a los obreros municipales para que vengan a mi taller y yo los voy a pintar. Y fue muy gracioso porque llegó un obrero municipal, todo bien vestido, limpio, afeitado, prolijo, con un traje. Y el hombre, el artista, le dice: ¿y usted quién es? Yo soy un obrero municipal. ¿Y por qué vino limpio? Porque me dijeron que iban a hacer una obra. No, pero usted tiene que venir sucio, porque si no yo no voy a poder retratarlo como usted es. Y a veces queremos ir a Cristo: si yo voy a mejorar, voy a hacer mis cosas, ya voy a ir, Señor, ya voy a cambiar, y ahí cuando deje de pecar recién voy a ir. No, hermano, no es así. El Evangelio nos llama así como somos, viles,
miserables, blasfemos, llenos de corrupción y de pecado. Y el Señor nos dice, venid y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y cuando una persona es perdonada, no mira a terceros, sino que esa persona es perdonada y está lleno de agradecimiento. Y sabe, hermano, cuando una persona es perdonada, lo único que entiende, que si él tuviera un mérito, sería que él fue el primero de los pecadores. No mira el pecado de otro, dice, yo soy el más vil de todos los pecadores. ¿Sabe, hermano? En el cielo no va a haber discordias ni peleas. Pero si pudiera haber peleas y discordia en el cielo, todos se pelearían por decir, yo soy el más vil de todos los pecadores. Yo soy el primero. Allí, hermanos, todos arrojan sus coronas. Allí no hay títulos. Allí todos entienden que son el primero de todos los pecadores. Versículo 16 dice, pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Mire, Pablo ahora agradece porque él se había convertido en un ejemplo. Antes era un ejemplo de todo lo que estaba mal, de todo lo que ofendía a Dios. Y ahora Dios le hace de Pablo un ejemplo de lo que Dios puede hacer con un ser miserable. Dice, yo fui recibido a misericordia para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Hermanos, si nosotros fuimos salvos, no fue por una capacidad nuestra, o una gracia, o un entendimiento, o no es porque yo entendí mejor que otro el Evangelio. Fuimos solamente salvos porque Cristo fue clemente con nosotros, bondadoso con nosotros. Pero Él nos salvó no para que se vea en nosotros alguna cualidad. Él nos salvó para que en nosotros se vea que Él es el misericordioso. Mire, hermano, hay algo que tenemos que tener mucho cuidado. Si las personas nos ven a nosotros vivir el Evangelio y la persona nos ve y dice, esta persona ha sido una persona buena, por eso Dios le perdonó. Ese no es el fin del Evangelio. El fin del Evangelio es que las personas puedan mirar a nosotros y decir, wow, si el Señor lo perdonó a este ser tan indigno, entonces también me puede perdonar a mí. Esa es la idea del pasaje. Pero tantas veces escuchamos un evangelio distorsionado que nos lleva a que las personas miren que somos buenos nosotros y que la gente deje de mirar a Cristo para mirar lo bueno que nosotros somos, o cuánto pasamos orando, o cuánto pasamos estudiando, o cuánto hacemos buenas obras. Eso aleja a las personas de Dios.
Nuestro evangelio y nuestra vida y nuestro testimonio debe hacer que otros digan qué bueno que fue Dios con él. ¿Cómo Dios pudo recibir a un ser tan vil? Oh, yo también quiero que Él me reciba a mí. Hermanos, si nuestro evangelio hace que las personas pongan la vista en nosotros, entonces no estamos predicando un evangelio sano y estamos escupiendo en la gloria de Dios. El evangelio en nuestras vidas no debe sacarnos de nuestra condición de pecadores. Pablo decía, yo soy el primero. Sigue usando un tiempo presente. Pablo no dice, yo fui el primero. No, Pablo dice, yo soy el primero. Sigo siendo el mismo pecador. Pero ahora la gracia de Dios me alcanzó. No debemos hablar de nuestra vida pecaminosa en tiempo pasado. Seguimos siendo pecadores, pero salvos por gracia. Y por esa misma gracia no pecamos de la misma manera que pecábamos antes, pero lo seguimos haciendo. El evangelio debe solamente glorificar a Cristo. El evangelio debe solamente hacer que las personas deseen recibir ese perdón. Y cuando el evangelio es predicado, entonces Dios recibe toda la gloria y no los hombres. Y cuando Dios es glorificado, los pecadores cantan alabanzas, glorifican a su Dios. Dios es glorificado. Y Pablo dice, si el hombre es humillado, Cristo es exaltado. Y entonces allí podemos decir que Dios recibe toda la gloria. Y Pablo prorrumpe en alabanza. Por tanto, por esto, porque no es el hombre, no es su capacidad, no es su fuerza, no es su espíritu religioso, sino que es solamente la gracia de Dios. Por esto, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Si el hombre es exaltado, Dios no lo es. En conclusión, tengo unas preguntas que me gustaría que nos hagamos juntos. ¿Soy agradecido con Dios? ¿Por todo lo que Él hizo por mí? Isabela decía, no sé cómo agradecerte este regalo. ¿Soy agradecido con Dios por el regalo de su salvación, de su Hijo en la cruz por mí? ¿O cuáles son los motivos por los que le agradezco? Yo estoy muy agradecido por mi familia. Pero el perdón de mis pecados debe ser el motivo principal de mi agradecimiento. ¿Estoy agradecido? ¿He recibido misericordia? ¿Usted, hermano, recibió misericordia de Dios? ¿Está agradecido por eso? ¿Se te han perdonado pecados horribles que te dan vergüenza en solo recordarlo? ¿Sí? A mí también. Se me han perdonado pecados horribles. ¿Se te dio un don? ¿Se te dio una iglesia?
donde poder servir como si hubiera sido fiel? A mí sí. ¿Se te dio un lugar donde puedas venir y servir con una gracia que no es tuya, como si hubieras sido fiel? A mí sí. ¿Se te dieron fuerzas cuando no tenías ninguna? A mí también. Y por último, creo que es la pregunta más importante que voy a hacerte hoy. ¿Eres tú el primero de los pecadores? No, soy yo. Soy yo. Yo soy. Oramos. Señor, yo soy el primero de todos los pecadores. Has mostrado tu clemencia en nosotros, en mí. Soy el más indigno de todos los hombres. Señor, pero tú moriste por mí. Y esta es la palabra fiel. Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Señor, gracias por tu evangelio. Gracias, Señor, por tu obra en la cruz. Gracias porque no merecíamos nada más que tu ira, pero tú nos diste tu amor. Gracias, Señor, por esta bondad tan grande. Nuestros corazones se llenan de alabanza por lo que hiciste. Te glorificamos, te exaltamos, te honramos. Gracias, Señor. Despierta en nosotros un corazón agradecido. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén.